noches, edición número 443 de Entre Ustedes y Nosotros. Buenas noches, Buenas Osvaldo. Jorge. Hoy vamos a hacer un análisis de la realidad argentina con Raúl Aragón. Gracias por haber venido a nuestro programa, Raúl. Gracias por la invitación. Raúl Aragón es un analista de opinión pública, es el titular de Raúl Aragón y Asociados, y realmente es una persona que le hemos venido nosotros en reiteradas oportunidades viendo los juicios mesurados que tiene, muy bien fundamentado, realmente con una seriedad que a veces es llamativa en algunos analistas de opinión pública. Y lo hemos invitado justamente porque queremos analizar este momento de la Argentina, esta inflación que no se ha tomado vacaciones, por cierto, la imagen que está teniendo nuestro país en el concierto internacional, sobre todo a partir de la designación, pretendida designación de Noah Mamet como embajador de los Estados Unidos de América en la Argentina, que motivó conceptos muy duros, no solamente el Congreso americano. Acá se trató de morigerar esos conceptos diciendo que provenían del ala más dura del Partido Republicano, del ala del Tea Party, cuando esto ha sido común porque justamente el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores es un demócrata. Y además tanto dos diarios como por ejemplo The New York Times, que es un diario liberal en el sentido realmente auténticamente liberal, en el sentido que aquí llamaríamos un progresista, pero no un progresista como es el kirchnerismo a la violeta, sino un progresista en serio. Y otro diario un poco más conservador, desde luego, The Wall Street Journal, los dos señalaron algo en los últimos días que a nosotros nos duele, pero nos duele cuando nos dicen la verdad. Yo creo que fue exagerado el decir que la parábola de la Argentina es un siglo de declinación, porque creo que la declinación argentina arranca con el primer cuartelazo de 1930. Creo que hasta 1930 el país siguió con ese modelo que para algunos... Sí, en términos económicos, ¿no? Pero igual... Sí, igual yo creo que... se parece demasiado... También pensemos que cuando el gobierno actual le echa a esa constelación planetaria la culpa de... diciendo que son destituyentes, quienes antes eran amigos, empresarios, medios de comunicación, y que hoy aparecen que porque señalan la realidad que siempre decimos, no todo lo que se hizo en este gobierno fue malo, porque siempre hay que pensar, terminar con esa famosa teoría de la tierra arrasada, porque va a venir otro gobierno que va a decir lo que hicieron los otros, y entonces caemos en ese movimiento pendular constante que tanto daño nos hace. Pero cuando vemos nosotros que estos periódicos tan prestigiosos y de distinta orientación política señalan esto, y cuando vemos alrededor nuestro que tenemos una inflación real del 4,6% y una interanual de un 30%, y cuando pensamos que esta inflación de enero, la real, por supuesto, la que fijaron algunas consultoras y el índice del Congreso, siquiera no se compadece con la inflación que tuvieron en todo el 2003 países como Colombia, como Perú, como Chile, y nos podemos ir también a otros países con regímenes semejantes al nuestro, como pueden ser Bolivia o Ecuador. Cuando uno ve que fue la inflación de todo el año 2013, realmente es llamativo pensar que hay una conspiración intergaláctica para destituir un gobierno. Cuando uno ve lo que está pasando en Venezuela y cuando lamentablemente uno ve que a partir de determinadas situaciones se pone un durísimo cepo informativo, realmente uno piensa, ¿y en la Argentina qué nos está pasando? ¿No vemos que un país como Venezuela tiene un camino hoy bastante complicado en cuanto a la estabilidad política y en cuanto también a una situación, digamos, más que política social? Nosotros no nos damos cuenta que ese es el modelo que seguimos. No estaremos totalmente equivocados, pero lo peor del caso es que también no hay voces en la oposición suficientemente claras como para generar una propuesta que realmente sea alternativa, una propuesta que realmente no esté fundamentada exclusivamente en ver en la puja de una elección primaria a ver quién es el candidato a presidente. Y esto se compadece justamente con nuestro invitado cuando habla, y es el disparador porque le vamos a sacar provecho a su presencia aquí, en el buen sentido, cuando señala que cayó en enero la imagen de todos los políticos. Esto también es preocupante, ¿no es cierto, Raúl?
Sí, es preocupante y es muy significativo, ¿no? Algunos cayeron más que otros, pero todos cayeron sin distinción si son oficialistas, opositores o intermedios. Lo que esto indica para cualquiera con mucha claridad es que ahí comienza a instalarse un hartazgo de la sociedad civil con la dirigencia política en su conjunto. Y si uno mira la historia de estos últimos 3, 4 años, resulta obvio que ni el oficialismo, ni la oposición, ni el conjunto consiguen construir un modelo de gestión diaria, de operación, de país, de proyecto político, que nos dé un mínimo horizonte de previsibilidad, ¿no? Es decir, saber lo que va a suceder mañana, porque todos los días tenemos una novedad y no siempre son buenas novedades. Y hay mucha inestabilidad en el devenir del vivir cotidiano y eso genera un nivel creciente de angustia que después se refleja en este tipo de cosas, en un rechazo o una crítica a la dirigencia política, ¿no? Este hartazgo respecto de la clase política en general, que como toda generalización probablemente caigan justos por pecadores, Sí, seguro. ¿tiene alguna similitud con el que vivimos hace más de una década, que se tradujo en ese famoso "que se vayan todos", que terminó siendo una consigna vacía porque en realidad la política no se produce de la nada y muchos se reciclaron y se mantuvieron? Sí, bueno, el que se vayan todos es un reclamo, es ácrata, ¿no? Es Claro. netamente anarquista, ¿no? Y uno, si quisiera ponerse finito y académico, podría decir, bueno, pero este es el elemento anarquista que se desapareció en la década del 40, que quedó ahí abajo larvado y en determinado momento vuelve a aflorar pidiendo, es decir, el no gobierno, que se vayan todos. Es muy difícil demostrar eso, es solamente una especie de juego académico que uno puede hacer un rato, pero indudablemente hay un elemento ahí de rechazo a ser gobernados, o por lo menos a ser mal gobernados. Ahora, la caída tan significativa del conjunto de la clase política también está indicando que no hay, en la percepción del público, no hay una alternativa a la dirigencia actual, lo cual es grave, es muy serio la situación. Y por otro lado, la inestabilidad que hemos venido viviendo todos estos, por lo menos últimos 24 meses, y esto es independiente del oficialismo, estoy hablando del conjunto de la clase política. Esto no es una crítica a Cristina, digo, no tiene nada que ver, ¿no? Porque esta inestabilidad nos hace que haya una angustia creciente que aflora ahora con la cuestión de la inflación, pero eso ya estaba, ya venía. Mire, el 70%, me dicen que no es una fuerza política. La oposición sacó el 70% de los votos. Hay 70% es muchísimo. Y me dicen, sí, pero no tienen capacidad para ejercer el poder. No tienen capacidad para ejercer el poder institucional. Pero, ¿cómo es que no se pueden reunir los liderazgos que obtuvieron este 70%? Conformar una mesa, sentarte y definir 3 medidas de aplicación inmediata y 3 políticas de Estado, comprometerse a llevarlas adelante si cualquiera llega. ¿Por qué no hacen eso? Y además, el conjunto de esos líderes que obtuvieron en el total del país 70%, ¿cuál es su capacidad de convocatoria y movilización? ¿Por qué no se reúnen? Y yo le voy a decir por qué no se reúnen. Primero, porque no entienden la política. Realmente no la entienden. La política hoy es lo que decía Foucault, es la biopolítica, es la capacidad de movilizar los cuerpos en el espacio. Esto lo demostró muy bien Bloomberg. ¿Se acuerdan cuando juntó 70.000 personas en la puerta del Congreso? El Congreso tuvo que abrir las puertas, lo tuvieron que recibir y modificar las leyes que él quería. Se convirtió en sujeto político en ese día, bien, pero porque tenía capacidad de movilización. Una dirigencia que en su conjunto obtuvo el 70% de las voluntades electorales tiene que tener capacidad de movilización. Lo que no tiene es vocación de hacerlo. Y la segunda razón, no entiende la política, la segunda razón es que se tienen miedo entre sí. Y la tercera razón es que no están pensando en la coyuntura, están pensando en el posicionamiento para las elecciones de 2015. O sea, yo soy crítico de este gobierno, no descalificante. Tengo cosas que me gustan y cosas que no me gustan.
Pero también soy crítico de la oposición, porque no están haciendo lo que podrían hacer. Es decir, están más preocupados con posicionar sus respectivas candidaturas con miras a las elecciones generales del 2015 que en ocuparse de lo que está pasando ahora. Y esto también es grave, esto es muy grave. Había un punto, el primer punto era que no saben, que su desconocimiento político. Y el segundo punto, que lo pasaste muy abuelo de pájaro. Es que tienen miedo. ¿Tienen miedo a qué? A sí mismos, entre ellos se tienen miedo. Tienen recelos. Recelos, si nos juntamos todos, los tres, a lo mejor él resulta con más prensa o más posicionamiento. Y como esto va a ser una cosa grandota y fuerte, yo no puedo dejar que se me posicione arriba de esa ola. Así que mejor no construimos la ola. ¿Te das cuenta qué mezquindad es? ¿Sí? En su momento yo me acuerdo que, lo tomo como un ejemplo, que Mauricio Macri los convocó y le dijo, pero yo voy a servirles el café. Ninguno fue tampoco, porque no me gustaba que me convocara Macri. Macri, la verdad que yo les sirvo el café, ustedes discuten. Y entonces una vez dice, ¿y por qué no concurrieron? Y porque quería ver lo de la foto. Bueno, uno lo ha visto eso. Claro. Algunas cifras para ilustrar esta caída de los políticos en general. Sí. Nunca me las acuerdo de memoria, así que yo voy a leer el machete. Pero nadie se las acuerda de memoria. Son muchas. Cristina Kirchner pasa de tener 45% de imagen positiva a finales de diciembre a 34%, 34,8% a finales de enero, una pérdida de 10 puntos. Scioli pierde 5 puntos, de 47 a 42. Macri pierde 5 puntos, de 36 a 32, 36,5 a 32. Massa, el fenómeno electoral, el niño mimado de los medios, pasa de tener 53, que es una excelente calificación positiva, a tener 48, que sigue siendo excelente, pero perdió 5 puntos. ¿Y negativa qué imagen tiene Massa? La imagen negativa de Massa se mantuvo estable, venía con 15, subió a 17, 2 puntos. Esto está dentro. Sí, está dentro del margen de error muestral. Ahí no se podría decir con certeza estadística que se modificó eso. Podría ser como no. Si la próxima vez que hacemos se mantiene este 17%, entonces era verdad, ¿no? Pero por ahora no se puede decir que hubo un cambio rotundo. Cobos pierde 3 puntos, casi 4. De la Sota, que no se entiende. De la Sota no le fue tan mal, perdió menos de un punto. ¿Cómo son los números de la Sota? Y aquí está, en enero de la Sota mide 14,8 positivo, 21,2 neutro, 28,5 negativo, que ya venía con 28, y 35% no puede expresar una opinión, o sea, tiene bastante imagen difusa. Lo mismo le sucede a Wiener. Wiener tiene 27% de imagen positiva y 16% de negativo, o sea, tiene está mucho mejor que de la Sota en términos relacionales, pero también tiene 34% de desconocimiento, le falta instalación. Y después, el gobierno nacional cae en su calificación como la gestión del gobierno nacional de 43 a 33, los mismos 10 puntos que pierde Cristina. Y el gobierno de la ciudad pierde de 43 a 46, sube 2 puntos, aunque Macri baja 5 puntos. Y esta diferencia entre que baja la imagen de Macri pero sube la imagen de la gestión de gobierno es que las aulas container se le atribuyen a Macri como una decisión personal, como una cosa de desprecio personal de Macri por la educación, ¿no? Pero es un sectorcito, son 3 puntos de diferencia lo que hace eso. Diferencia. Y por otro lado, para mí el dato más relevante de este estudio es acerca de la principal preocupación de los argentinos. Nosotros tradicionalmente preguntamos cuál es el principal problema del país, y esa es una pregunta que se hace abierta, no se le ofrece un menú de respuestas. Entonces, después las respuestas se agrupan por eje de sentido, por eje semántico. Por ejemplo, cuando los que nos dicen el principal problema es la delincuencia, el principal problema son los robos, el principal problema es la inseguridad, todo eso se agrupa en el eje de sentido seguridad. La inseguridad venía siendo desde ya varios años el principal problema, con frecuencias de mención arriba del 50%. En diciembre se mantenía más o menos en ese valor. En enero cae al 26,7%, y no es porque haya habido menos delitos, es porque la mayoría de la preocupación se trasladó a la inflación y la economía, que tradicionalmente tiene entre 15 y 20% de las menciones. Esta vez llegó a 37, casi 38%, y quedó primera,
Siempre era primero inseguridad y Segundo, bastante más inflación. abajo inflación. Otra, por ejemplo, la desocupación va en cierta medida enancada con la inflación, ¿no? Sí, la desocupación de todas No maneras... se ve todavía como un problema importante. No, 4.4 no es un problema importante. Pero lo que sí también revela esto, hay una categoría que se construye de esta manera. Nos dicen, el principal problema es la política, los políticos, nuestros líderes, el gobierno, los gobiernos. Eso se agrupa en una categoría que tiene que ver política / gobierno. Normalmente eso es 4, 4,5, 3,5, va variando, pero dentro de ese punto. Esta vez es 10%. Y confirma un poco, ayuda a reforzar esta tesis nuestra de que hay un hartazgo con la dirigencia política. Esto es... Dice, lo peligroso de ese hartazgo, y voy a lo que dijiste al comienzo, es cuando vos hablas de los ácratas y hablas de la posibilidad de que surja una anarquía en el seno de la sociedad, y eso es peligroso, muy peligroso, porque ya sabemos que después de la anarquía puede venir cualquier cosa. ¿Esto también tiene que ver un poco con el debilitamiento de los partidos políticos? Sí, ahora, el tema del debilitamiento de los partidos políticos yo creo que es más profundo que... Porque normalmente los partidos políticos se debilitaron por los malos dirigentes, porque hicieron negocios, porque compran a la militancia, porque saltan de un partido a otro. Pero yo creo que lo que está sucediendo tiene que ver con la ruptura de los consensos. Es decir, en la medida en que la sociedad se fracciona en grupos de interés cada vez más pequeños, es más difícil construir y sostener un partido político, porque un partido político se construye en torno a un ideario que a su vez representa las aspiraciones de un consenso relativamente significativo, porcentualmente, de la sociedad. Por ejemplo, cuando nosotros hace 30 años hablábamos de peronismo, sabíamos que el peronismo representaba una distribución más equitativa de la riqueza, los derechos del trabajador, los derechos del niño. Cuando hablábamos de radicalismo, la defensa de los valores republicanos, de la democracia, de la educación, sabíamos eso. Porque esas eran demandas muy instaladas en grandes sectores de la sociedad. Hoy con una sociedad que tenés 250.000 ONGs, todos grupitos chiquititos, que tienen demandas puntuales muy distintas, es muy difícil construir un ideario que represente suficiente... Un mínimo común denominador. Sí, un mínimo común denominador en un segmento por lo menos del 10-15%. Con lo cual los partidos no se sostienen y la consecuencia de esto es que se han vaciado ideológicamente, a pesar de que algunas viejas banderas las mantienen, se han vaciado ideológicamente y se han convertido más bien en estructuras electorales y de acuerdos puntuales con miras a la elección. Mire, lo de Massa, el último intendente, lo de OTC, si esa es la renovación, se llama Frente Renovador, pero y ahí Massa muestra el hacha, él no está construyendo, él no tiene un proyecto de país ni un proyecto de poder, él tiene un proyecto electoral. Y verdaderamente comer esa ficha que comió es importantísima al interior de lo que del conurbano y del... Para el tinglado, para la tribu peronista y sobre todo los varones claro, del es un conurbano. reagrupamiento sin un salto de calidad de otro tipo de vos sos el Frente Renovador, vos venís a renovar la política y lo aliás a este señor. Es absurdo, es ridículo, es para reírse. Pero bueno, entonces eso demuestra un poco o indica un poco este asunto de que en realidad la política está vaciada de política. Muchísimas gracias, Raúl, y te vamos a volver a convocar porque la verdad que da un gusto hablar contigo, sobre todo porque no solamente te circunscribís a hacer el análisis puntual de las encuestas, sino de que aparte lo ves en un contexto mucho más generoso, mucho más entrando en la raíz social. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos, Raúl. Hasta luego. Vamos a una pausa. Vivimos en un mundo que necesita minerales. Pero sabemos que, antes que nada, necesitamos un mundo donde vivir. Cámara Argentina de Empresarios Mineros. Por una minería limpia, segura y sustentable. ¿Sabías que podés hacerte controles de salud gratuitos en los hospitales públicos de la ciudad y en cualquiera de los centros de salud y acción comunitaria que están en los barrios?
En la ciudad, la salud es prioridad. Por eso es pública, gratuita y de calidad. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Conocida la inflación del 3,7% del índice de precios al consumidor del por INDEC. Parte del INDEC, que no está tan lejana del 4 y pico que dieron las consultas, 4,6 que dio Graciela de Bacua o la que dieron algunas otras consultoras como el 4,1. Evidentemente el gobierno parecería que por lo menos está reconociendo que hay una inflación, o a lo mejor le pareció que era demasiado grosero tener una diferencia tan abismal cuando el barómetro real sabemos dónde está. Sí. Está en la góndola del supermercado. Yo creo que no es que les tengan ningún tipo de escrúpulo en seguir mintiendo, porque lo vienen haciendo hace muchos años, sino que frente a la situación actual y la necesidad de destrabar créditos internacionales, inversiones, tener arreglo con el Club de París, arreglar con los holdouts, en fin, una serie de deberes que debe hacer el gobierno. El sinceramiento de las estadísticas públicas era una exigencia ineludible para eso. Tardó mucho en hacerlo, empieza ahora a acercarse ese índice a lo que es la realidad y veremos si esta tendencia se consolida en el futuro o no. Claro, yo lo veo muy positivo, la verdad que lo veo muy positivo esto, pero lo que ocurre es esto, por un lado hacen esto, pero por el otro lado, ¿qué necesidad tenía Capitanich de decir 24 horas antes que el otro índice era un mamarracho? Si no, estaba alejado un 0,4%. O sea, ellos se acercaron al mamarracho, ¿no? Se acercaron al mamarracho. Esto es lo que uno critica, es actitudes patoteriles, bravuconadas, como decir las cosas que se dijo en su momento, que después se dan de bruces con la realidad. Esto es lo patético que uno ve, que aún países que pueden tener, lo decíamos en el primer bloque, después de un análisis excelente que hizo Raúl Aragón de la situación argentina, decíamos que países que tienen cierta similitud en cuanto a los regímenes, Ecuador o Bolivia, tienen índices que son sensiblemente inferiores a los nuestros. Y no es que estén macaneando. Sí, digamos, tienen un discurso similar los regímenes de Ecuador y de Bolivia, el discurso populista, antiimperialista, etcétera, pero no comen vidrio. Claro. Bolivia tiene reservas importantes, Ecuador ha mantenido la dolarización, es decir, tienen índices económicos mucho mejores, hacen cosas que a nosotros probablemente no nos gusten en materia económica, pero dentro de ciertos parámetros que internacionalmente pueden ser aceptables. Ahora, Rossi, el ministro de Defensa, que fue antes presidente del bloque de diputados del Frente para la Victoria, salió a decir, bueno, los que critican al índice, cuando sean que los elijan, y cuando sean gobierno podrán poner su propio INDEC. No es eso. Nadie tiene que poner su propio INDEC, ni la democracia, ni los votos avalan la mentira. Es un organismo técnico. Es un organismo, eso, claro. Eso es lo que no logran entender, que es un organismo que tiene que medir. Yo me acuerdo que años atrás que uno utilizaba para actualizar en el estudio, en los contratos de locación y digo el contrato de locación porque sé que la gente a lo mejor recuerda más, se decía permanentemente el valor del alquiler que se actualizará al canon locativo conforme el nivel de precios al por mayor o al consumidor que fija el Instituto Nacional de Estadística y Censo. Era palabra sagrada, podía cambiar el gobierno, pero todo el mundo no se cuestionaba siquiera la veracidad de las cifras que suministraba ese organismo. O sea que ellos lo que quieren es como todo, un ejército militante, un periodismo militante, un INDEC militante. Además, esto no permite hacer diagnósticos correctos sobre la situación económica ni social, porque con estos índices de los últimos años, evidentemente se subestima la pobreza y la marginalidad en la Argentina. Es una falta de respeto total. Yo creo que también coincido con vos que hoy están, cuando a otros países de la región le están cobrando tasas sensiblemente inferiores, los organismos de crédito internacional, y a nosotros nos cobran el 14%, y esto no es porque uno esté defendiendo los organismos de crédito internacional, que se entienda. Lo que ocurre es que uno vive en un mundo globalizado donde si quiere tener acceso a los mercados de capitales para generar mayor inversión, que es mayor trabajo, mayor productividad, mayor trabajo, mayor nivel general de vida de la sociedad, tiene que recurrir a esa inversión, porque ahorro interno no hay. Entonces,
parecería que el empezar a hacer bien estos deberes, pero ¿para qué estuvieron patoteando durante 3 o 4 años diciéndole, como pasó con Repsol, no le van a pagar un peso y tienen que terminar claudicando? Es hacer la bravuconada barata realmente. Ahora, son rectificaciones parciales, ¿no? Falta Parches. todavía parche, falta un programa general y falta un sincero deseo de generar confianza. El mismo día que se da este índice, que mejora un poco las cosas, el gobierno tolera y no sé si fomenta que una patota vaya a una estación de servicio de Shell, a la que la propia presidenta y los funcionarios oficiales denuncian como enemigos del país. Debe ser todo dirigido en el mismo sentido, porque estas acciones contradictorias no generan ningún tipo de confianza internacional. Lo señalabas vos con el artículo de The Economist, en que la Argentina llega por las malas razones a la tapa de ese tan prestigioso semanario británico, o los artículos de New York Times, de Wall Street Journal, o lo que, como decías vos, se mencionó en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado norteamericano. Argentina está muy aislada y está muy mal vista. Sí, siguiendo los ejemplos de los peores de la clase, ¿no? De Venezuela. Claro, nos ponen una categoría con Venezuela. Ni siquiera, como decíamos antes, ni siquiera están incluidas en esa categoría Bolivia y Ecuador. Nosotros somos una categoría aparte. Y todo se relaciona con lo mismo, la falta de confianza, la falta de credibilidad. Si nosotros no logramos entender esto, si nosotros creemos de que todo tiene que pasar porque la presidenta que ha retornado ahora a su costumbre del famoso atril, devastador, desde el cual a diestra y siniestra señala conspiraciones, como digo yo, planetarias, porque ya no se sabe bien quién es el último conspirador, porque no hay duda que en una economía hay especulación, no hay duda que en una economía puede haber alguien que esté fomentando un mercado negro, pero hay leyes, está la ley que castiga el agio, está la ley que castiga la falta de competencia, hay una ley de defensa del consumidor que la pueden aplicar, de defensa de la competencia, claro, para terminar con prácticas monopólicas. Si existen, si hay mercados más concentrados, es que ellos los toleraron entonces todos estos años. Por supuesto, porque eran los amigos del régimen en algún momento. Pero además estas no llegan a explicar las cuestiones fundamentales de la economía, porque significaría que los empresarios de golpe son buenos, de repente les agarra el virus de la maldad. Son explicaciones muy infantiles. Son explicaciones realmente, Osvaldo, para acomodar, como decimos siempre, la realidad al relato. Y nos tenemos que dar cuenta de que la realidad siempre se va a imponer sobre el relato. Y que uno, sí. Y no, perdóname, yo no quería terminar sin que... Vos mencionaste lo de Venezuela. En los últimos días hay manifestaciones contra el régimen de Maduro, muchos estudiantes, hay una represión feroz del gobierno venezolano y la única declaración del gobierno argentino es de repudio no a la represión, sino a las manifestaciones pacíficas entendidas como desestabilización del gobierno. Caemos siempre en lo mismo, Osvaldo, mientras se busque un periodismo militante, una justicia militante, mientras se diga que no se cumplen con los fallos de la Corte cuando ha ordenado restituirle, darle la publicidad a Canal 13 como corresponde, ya había pasado con el diario Río Negro, había pasado con Perfil, cuando no se acatan los fallos de la Corte, diciendo que, como dijo Capitanich, el Poder Judicial pretende legislar, el Poder Judicial, señor jefe de gabinete, no está para legislar, sino está para juzgar y para corregir las desviaciones que se pueden cometer tanto el Poder Administrador o para tachar de inconstitucionalidad una ley. Respetemos la división de poderes, respetemos las instituciones, que así vamos a encarar el camino del progreso para nuestro país. Muchísimas gracias y hasta el próximo martes si Dios quiere. Chao.